para ellos. Después del Tet, el Vietcong nunca volvió a ser la formidable fuerza que había sido hasta 1967. La noche del Tet, Radio Hanoi emitió un poema de Ho Chi Minh. Era la señal para iniciar los ataques. Las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur se enfrentaron entonces a un nuevo enemigo, el ejército norvietnamita. Uno de los principales campos de batalla sería una ciudad imperial de Vietnam prácticamente intacta, Hue. Era la joya de Vietnam. Había restaurantes, espectáculos, teatros y todo eso que llevábamos tanto tiempo sin ver. No teníamos ni idea de que la ofensiva del Tet había empezado. No esperábamos ningún combate en Hue. Era como unas vacaciones. Pero todo cambió rápidamente. Cruzamos el puente y había una entrada a la ciudadela con 3 o 4 barcos con agujas y una bandera norvietnamita ondeando en lo alto. La ciudad había sido tomada por regulares norvietnamitas que habían perpetrado un crimen secreto que Estados Unidos tardaría semanas en descubrir. Eran unos nuevos oponentes. Cuando entramos en Hue, había tipos que nunca habíamos visto. Los del Vietcong iban con pijama negro, un cinturón de cartuchos y un fusil. Pero esos nuevos combatientes estaban uniformados, tenían mochilas, SKS nuevos y AK-47. Estaban tan bien equipados como nosotros, o mejor. Muchos marines de Hue, poco preparados para el combate en ciudad, recurrieron a tácticas aprendidas en la serie de televisión Combat. Lance McAmer luchó en una de las primeras batallas importantes de Hue, donde ayudó a defender el centro de mando del ejército estadounidense. Por la noche, nos dimos cuenta de que había norvietnamitas por todas partes. Hablaba con un tipo de Texas sobre el Álamo. Me dijo, sé cómo se sentían. Y yo le dije, estoy de acuerdo. Él me dijo, probablemente nos superen entre 5 y 10 por cada uno. Y yo le dije, también estoy de acuerdo. Eso no me preocupaba. Creo que si hubiésemos sabido que eran 50 o 100 por cada uno de nosotros, sí que nos habría preocupado. Cuando el humo se disipó por la mañana, quedó claro que las fuerzas estadounidenses y survietnamitas se enfrentaban a un gran enemigo. Su contraataque iniciaría una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra, revelando una atrocidad norvietnamita de enormes proporciones. Un crimen secreto que sigue asediando Vietnam. Tras verse obligados al principio a retroceder por el enorme movimiento de armas y soldados del ataque sorpresa de la fiesta del Tet, los ejércitos estadounidense y survietnamita empezaron el contraataque. Fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para los oficiales. Fue una lucha edificio a edificio. Veíamos al enemigo. Era como en la Segunda Guerra Mundial. Había líneas defensivas, sabíamos dónde estaban. Y era solo cuestión de hacerles salir. La batalla fue calle a calle, casa por casa. Estábamos en la parte nueva de la ciudad, la que tenía las casas bonitas, la universidad, el hospital, la cárcel. Había un club deportivo junto al río. Era como encontrarse en cualquier pueblo de Estados Unidos. El ejército norvietnamita tomó Hue en unas 2 horas. Los marines tardarían casi un mes en recuperarla. La ciudad volvería a estar en sus manos el 27 de febrero de 1968. Debido al mal tiempo y para mantener la ciudad a salvo, restringieron nuestro apoyo aéreo y de artillería temporalmente. Pero al final tuvimos que deshacernos de más de 2 regimientos del ejército norvietnamita. Prácticamente destruimos la ciudad. No tuvimos alternativa. Una vez más, la televisión estaba allí y las explícitas imágenes de las batallas de Hue, o el sangriento Hue, como se le llegó a conocer, simbolizaban el conflicto. Hubo una escena en particular y una fotografía que resumirían el caos y la tragedia del Tet.
No importaba quién fuera esa persona o qué hubiera hecho. Lo que veíamos era un jefe de la policía survietnamita, que supuestamente era nuestro aliado, disparándole en la cabeza a alguien que tenía las manos atadas a la espalda. Adams sacó la foto cuando la pistola disparó. Fue una ejecución sumaria, sin juez ni jurado, y estuvo mal. Pero la historia detrás de esa foto es más compleja. Ese Vietcong acababa de matar a una familia. El general era un buen tipo. Incluso Eddie Adams se hizo amigo suyo y le pidió perdón por haber sacado la foto que acabó con su reputación. Pero todo eso no importa. Lo que importa es la fuerte impresión de esa imagen de brutalidad. Dicha fotografía se convirtió en un símbolo de equivalencia moral entre nuestros chicos y los malos. Los nuestros eran igual de malos, como demostraba esa imagen. Ese disparo se oyó en todo el mundo. Otro gran momento mediático de la ofensiva del Tet fue la entrevista de Peter Arnett con un comandante estadounidense, en la que decía: tuvimos que destruir la ciudad para poder salvarla. Se repitió una y otra vez. Los que estaban contra la guerra lo repitieron como prueba de que el esfuerzo estadounidense en Vietnam era brutal, era agresivo, era orwelliano. Esa idea de estar destruyendo los pueblos para salvarlos no tenía sentido alguno. El mayor secreto del Tet es que ganar y perder no era lo que parecía. Estados Unidos y Vietnam del Sur mataban decenas de miles de enemigos, pero desde casa las batallas se veían de otro modo. Los militares decían que era un fracaso militar, porque no conservaban ningún territorio, a excepción de ese mes en Hue. Pero los estadounidenses no estaban preparados para escuchar a los militares. Parecía que los habían engañado sobre el éxito de la guerra. Decían que el Tet había sido un fracaso. Un senador dijo: si eso es un fracaso, que Dios nos proteja de un éxito del Vietcong. Después de que el periodista Walter Cronkite condenase la guerra, Lyndon Johnson dijo a sus ayudantes que si había perdido a Cronkite, había perdido medio Estados Unidos. Una de las historias más importantes de la batalla de Hue, en enero de 1968, pasó prácticamente desapercibida. Tras semanas de lucha, Lance McAmer descubrió un secreto espeluznante. 12 días después, recuerdo que estaba en una de las zonas periféricas, cerca de un estadio. Había un olor insoportable. Fui hacia allí y había algunos chicos trabajando. Les pregunté qué pasaba. Habían encontrado fosas comunes. Había una enormidad de cadáveres, entre 2.000 y 5.000 cuerpos. Una de las historias escondidas del Tet es la de los asesinatos de Hue. Cuando los Vietcong ocuparon Hue durante la ofensiva del Tet, ejecutaron a más de 4.000 personas por no querer cooperar con la revolución. Mataron a 4.000 personas, quizás a más. Miles de ejecutados. Los norvietnamitas llegaron a Hue muy preparados. Traían carpetas con los nombres de las personas que habían ayudado al gobierno de Vietnam del Sur. Era gente que habían decidido que había que eliminar. Cualquiera que creyeran que había ayudado o podía ayudar al gobierno survietnamita era apartado y asesinado. Incluso hoy, el gobierno comunista sigue encubriendo los asesinatos secretos. En 1968 no eran la noticia principal. Íbamos puerta por puerta, hablando con la gente sobre lo que les había pasado a ellos y a sus familias durante la batalla de Hue, mientras la ciudad había estado ocupada por las fuerzas comunistas. Algunas de esas personas se echaban a llorar cuando llamábamos a su puerta
y les preguntábamos qué había ocurrido, porque era muy doloroso. Había muchas dudas sobre si se habían producido esas muertes en Hue, pero yo no tuve la menor duda. Las fuerzas comunistas tenían órdenes de formar células de hombres y mujeres jóvenes dispuestos a morir para ataques en un futuro muy cercano. A unos 80 kilómetros de allí, en Kesan, había empezado un asedio. Otra batalla más al estilo de El Álamo, en la que los estadounidenses y los survietnamitas se enfrentaban a una fuerza muy superior. Su fuerza real en tierra se estimaba entre 25 y 40.000 hombres. Eso incluía sus tropas de apoyo. En nuestra base, no creo que la fuerza superase jamás los 6.000 soldados entre la base y las colinas cercanas. El asedio de Kesan se convertiría en otra batalla vital de la guerra y revelaría una táctica secreta que no se había podido usar en Hue. Mientras las tropas norvietnamitas intentaban estrangular Kesan, Estados Unidos respondió con una nueva y terrible fuerza llamada Arc Light. Pero mientras la batalla alrededor de Kesan proseguía, la opinión pública se ponía entonces a un nuevo enemigo, el ejército norvietnamita. Uno de los principales campos de batalla sería una ciudad imperial de Vietnam, prácticamente intacta, Hue. Era la joya de Vietnam. La noche del Tet, Radio Hanoi emitió un poema de Ho Chi Minh. Era la señal para iniciar los ataques. Las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur se enfrentaron para ellos. Después del Tet, el Vietcong nunca volvió a ser la formidable fuerza que había sido hasta 1967. Había restaurantes, espectáculos, teatros y todo eso que llevábamos tanto tiempo sin ver. No teníamos ni idea de que la ofensiva del Tet había empezado. No esperábamos ningún combate en Hue. Era como unas vacaciones. Pero todo cambió rápidamente. Cruzamos el puente y había una entrada a la ciudadela con 3 o 4 barcos con agujas.